Que mira, precisamente hubo un congreso sobre tradición oral que organizó la universidad el año pasado, de las pocas veces que se ocupen de ello, y una de las cosas que decían dendi la mesa la gente de la universidad, y era que, pero casi como echándole un cara, ¿no? Y era que la etnografía estaba en manos de aficionados. Y claro, dices tú, bueno, me alegróme que digáis eso, porque te reconociendo que sois vosotros los que fáis de xadrez de funciones, ¿no? Y bueno, aficionados o no aficionados, el caso es que no solamente velenos, sino también gente a nivel particular, bueno, pues andamos por ahí por las calles preguntando, y cada uno, bueno, pues especializándonos en una cosa, en cantares, como puede ser el Xosé Ambás, que también tan velenos, o bueno, yo ando a Leyendes, Astur Paredes anda a tema de arquitectura tradicional, en fin. Yo pienso que sí, que cubrimos un hueco que hasta la fecha no estaba ahí, y sobre todo porque también es publicase en asturiano. El Ridea, bueno, pues ya todos sabido que tienen bastantes problemas con la lengua asturiana, y bueno, dicho sea de paso, pues está un poco acartonado, pues eso, un poco un consejo de dinosaurio, si se me permite la expresión, ¿no? Que en realidad, bueno, pues hubo una primera idea, pues en aquellos tiempos de Pedro da Silva, de Asturias como entidad, mellor o peor. De fecho, bueno, pues desde que se inventó aquello de Asturias Paraíso Natural, no debió haber ningún otro proyecto para Asturias. Si mires, bueno, pues lo que hubo fueron, como suele decirse, ocurrencias. Podemos pensar en el Petromochu de Vigil, que fue también bastante sonado. Si te fixes, bueno, pues non hai unha política forestal ni agraria definida, e máis lo que hai son prexubilaciones agrarias. Non hai tampouco unha política industrial exactamente. Entón, bueno, pues é algo que va un poquín como a la deriva, ¿no? Durante bastante tiempo non ves unha idea de Asturias como entidad y como país y con perspectivas de futuro. Entonces, bueno, pues la verdad es que era un pouco de rabia por lo que está sucediendo, por unas clases políticas que están ahí encastradas, que son un auténtico cáncano, o sea, fai falta aire nuevo y non lo hai, o sea, xente que marchaba de aquí emigrado y volvía, decía, coimes, siguen dando los mismos, o sea, tanto de un partido como de otro, ¿no? O sea, non hai, esto está, pues eso, lo mismo la universidad, que tiene un clientelismo tremendo, pues que la propia administración, que la propia política, pues non hai aires de renovación en ningún aspecto. Entonces, claro, eso acaba perjudicando. Después tienes unos políticos que parece que son marcianos, que non conocen Asturias, ni la tierra que pisen, ni la xente a la que están gobernando. Y además, créense césares ellos mismos, ¿no? Una vez que salen investidos. Bueno, lo que me parece es sencillamente pues un despropósito. Financias unas excavaciones en detrimento de otras. La arqueología aquí son puñaladas traperes, o sea, y más en otros ámbitos, en la Complutense, esto llámelo el avispero asturiano. Hay gente que, bueno, pues defenestraronla directamente y hicieron la vida imposible. Después tiene un clientelismo tremendo hacia la política. Y luego, bueno, pues el desprecio total sobre yacimientos y sobre lo que haga falta. O sea, el Caronde, bueno, pues van a meter eólicos porque sí, prescindiendo totalmente de la zona del paisaje, del campo tumular que hay, de todo. Los Zoscos lo mismo. Y a ver, no lle por un bien social, como muchas veces argumenten ellos, no, lle por lucro de 4 individuos. Entonces, que no nos engañen. Pero bueno, esto sumase un poco yo que sé, la riestra podía ser interminable, no es solamente el Carrondio, yo que sé, el Castro de Cabezón, pues arrasaron para hacer un depósito de agua allí en Riva cuando estaba catalogado. Cellagú todavía nos acordamos de ello, o sea, una cantera, y que arrasa con el beneplácito precisamente de una comisión de patrimonio, gente de esa comisión de patrimonio que se abstiene porque dice que como no son arqueólogos, pues que sobre eso no pueden opinar. Hombre, no fai falta ser arqueólogo para opinar cuando estás viendo una barrabasada. Pero bueno, en fin, son cosas que pasan. Que la identidad propia estorba. Molesta porque... Pero bueno, molesta en cualquier cosa. Como si que se xunte en la comisión de fiestas del pueblo para organizar las fiestas. Si la gente se organiza... pues organizarse lo mismo para eso como para cantarme las 40 cuando estoy haciendo una mala gestión. Entonces eso pone nervioso, porque bueno, ves lo que en otros sitios, en Euskadi, en Cataluña, donde sea, bueno, pues las señas de identidad están muy arraigadas, y hay gente contestataria, no se juega con ellos fácilmente. Entonces tú, cuando tienes unas señas de identidad, tienes unos raigaños fondos, no es fácil. O sea, la movilidad laboral que falen ellos,
bueno, pues precisamente convertirte, como decía Areces, en leyenda urbana, en tener que marchar a buscarte la vida a otros sitios. Si la sociedad pues tiene los regaños lo bastante fondos y lo bastante plantados, exige cosas. No val que se nos plante aquí una empresa 4 días a dejar estos farrapados tipo Golmais Narcea y después te deja un furaco ahí. No, cuidadín, la sociedad exige. Entonces y es muy interesante también bueno, pues crear una sociedad aborregada que no interese nada, que esté pues pendiente de los programas basura y de la presa al corazón y que no tenga capacidad de análisis.